Adrián empezó a trabajar en la obra con solo 16 años, en las prácticas de grado de fabricación y montaje. El sector de la construcción es el ámbito donde existe un mayor consumo de alcohol y de drogas en la población laboral. Según la encuesta de 2019 a 2020 sobre el consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral en España. Destaca el consumo diario de alcohol, como el cannabis y la cocaína, con una prevalencia del 20%, 11,8% y 6,25%, respectivamente. Esta última duplicándose con respecto a 2020, a 2013. Además, aproximadamente el 46% de los trabajadores fuman tabaco diario y en esta línea el joven indica haber percibido una incitación al consumo en su puesto de trabajo. Me ha afectado a la hora de beber alcohol debido a la presión, que existe y se somete a los compañeros. Al final te tomas unas cañitas o chupitos sintiéndote uno más del grupo, explica el joven. Las bebidas alcohólicas son una sustancia con más reclamo. El 76,4% de las personas entre 15 y 64 años las ha consumido en el último año. Adrián dice que te acostumbras a hacerlo para evitar comentarios incómodos. Luego me voy a casa pensando si realmente valió la pena sentirme uno más, añade aquí Adrián. Esto escribía la periodista Ana Rojas en público, con la que tendremos la oportunidad de charlar hoy y preguntarle acerca de su trabajo realizado en el ámbito del alcohol y las drogas. Por si fuera poco, hoy contamos con nuestro compañero Pablo de Garza Empire. ¿Qué tal andamos, Pablo? Aquí estamos, preparándonos la entrevista. Bueno, pues así que nada, con este programa tan cargado, arrancamos. La investigación liderada por la Universidad de Washington es la primera que se hace a escala mundial relacionando malos hábitos con las muertes por 23 tipos de cáncer. Continúan diciendo, ¿no?, y observando que el tabaco y los factores de estilos de vida son los principales causantes. Otro mal hábito que influye es el consumo elevado de alcohol. También Los metabólicos, ¿no?, que dicen ellos. Y en esto también, ¿no?, saber que obesidad, ¿no?, y seguramente diabetes, ¿no?, asociada a esto, y también dieta, por tanto, ¿no?, y sedentarismo. En 2019 fallecieron por esta enfermedad en el mundo cerca de 5 millones de personas. Casi la mitad de las muertes está relacionada con esos factores de riesgo. Además, han visto que están más afectados los hombres y que importa la ocupación o la situación geográfica. Es importante una vida saludable y aumentar ¿no?, las tasas, ¿no?, los impuestos en tabaco, en alcohol, ¿no?, en bebidas azucaradas, ¿no? Todo esto, ¿no?, en comida no sana, pues esto ayudaría. El informe destaca que en 10 años las muertes por cáncer relacionadas con factores de riesgo aumentó más de un 20%. Muy buenas, Ana. Gracias por atender al programa Entre Focos. Primero, antes de nada. Bien, pues para comenzar así, dentro del ámbito en el que tú te manejas, me gustaría preguntar sobre lo que es la droga en la juventud. Así que viendo esto, la primera pregunta que creo que nos podrá responder bastante experiencia en el ámbito sería sobre si, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los problemas más comunes relacionados con el consumo de drogas y alcohol en España, dentro de la juventud, por supuesto? Bueno, hola. Lo primero, gracias por invitarme y bueno, por haber pensado en mí y tal y por haber leído el tema. Respecto a los problemas más habituales en cuanto al consumo de alcohol y drogas, pero bueno, o sea, siempre hacemos esa diferenciación, pero realmente es lo mismo. O sea, el alcohol es otra droga también. Y quizá pues las cuestiones más habituales que podemos destacar es que las drogas, aunque sean un tema tabú en la sociedad, se consumen en todas partes. Se consumen en casa, se consumen cuando sales, se consumen en el trabajo, que al final es de lo que va este tema, se consumen para producir, se consumen para olvidar. O sea, al final creo que la cuestión principal, sobre todo de cara a la juventud, es que tenemos como las drogas muy normalizadas desde que empezamos a salir. O sea, desde los 13, 14 años ves drogas en la tele, en el teatro, en cualquier lado. Entonces al final te familiarizas con eso y dejas de concebir tu ocio sin drogas, ¿no? Sí. Bueno, pues bien, muchas gracias por la respuesta. Aquí seguimos con las preguntas. Una bastante curiosa y de hecho bastante acertado el hecho de lo de comparar las drogas y el alcohol, porque es cierto que a veces se pasa un poco, pero tienes razón en que es un ámbito muy Sí, interesante. yo quería hacer un pequeño paréntesis y te quería preguntar un poco el tema de
de por qué crees tú o qué factores pueden empujar a jóvenes de 13, 14, 15, 16 años, porque ya todos estamos familiarizados con esto y lo conocemos, a decir, voy a probar esto, voy a probar el tabaco, a beber algo. Sobre todo hay un factor clave que dices en tu artículo, que es el por qué los demás los hacen y el qué dirán. Pero un poco bajo tu punto de vista, ¿qué factores o qué otros factores puede afectar en esto? Para la gente joven, ¿no? O sea, concretamente. Yo creo que eso es lo primordial, el que tu ocio al final todo está enfocado al consumo de drogas. También tu valía social muchas veces también se vincula a ese consumo de drogas. O sea, pues eso, un poco como la relación entre popularidad y consumo de tabaco, consumo de alcohol desde muy jóvenes. Pero también, sobre todo en los jóvenes de familias de clase trabajadora, creo que uno de los riesgos puede ser el verse pues eso, en situaciones más complicadas, pues, por ejemplo, tener que empezar a trabajar desde muy joven, que es el caso, por ejemplo, de Adri, que yo lo entrevisto en el reportaje, o cualquier otro chico que haya tenido que empezar, o chica que haya tenido que empezar a trabajar muy joven. Al final, ese estrés emocional que te puede generar el tener que trabajar o enfrentarte a situaciones más complicadas precisamente por las dificultades que tengas en tu vida, evidentemente es un riesgo para que tú empieces a consumir de forma muy seguida, porque las drogas no dejan de hacer esa función. O sea, hacerte desconectar de una realidad, y al final tiene ese componente de adicción por el que tú te vas enganchando y lo vas normalizando cada día más, ¿no? Y necesitándolo. Vale, pues un aporte que quiso hacer nuestro compañero Dani. Sí, en relación a bueno, has hablado anteriormente de que la mayor parte de vicios empiezan porque la sociedad presiona al sujeto para empezar a consumir. Sí, para empezar a consumirlos. ¿Crees que esto es algo, esta velocidad para adquirir estos hábitos, crees que es algo único de la sociedad española, o es más bien a nivel, bueno, que no tiene nada que ver que sea solo española? Sí, a nivel global, sí, ¿no? La cultura tiene mucho que ver, o sea, al final la cultura social que podemos tener aquí en España no es la misma, por ejemplo, que la cultura que habrá en países donde el alcohol esté prohibido para la sociedad, popular, vamos. Pero creo que sí que es algo bastante generalizado, sobre todo pues, en el mundo occidental en general, o sea, países con una cultura bastante similar, que es como toda esta veneración del alcohol y las drogas en la cultura. O sea, al final en el cine o en las películas vemos muchas veces que el consumo de alcohol o de tabaco forma parte de la identidad de los personajes que nos llama la atención. O sea, al final eso es una idealización que nosotros hacemos de las drogas y del alcohol, y que al final lo acabamos incorporando nosotros también en nuestro día a día. Vale, pues yo sí te quería preguntar una cosa, porque este es un poco el tema que más entiendo. ¿Qué papel crees que juegan las organizaciones no gubernamentales, pero también un poco el gobierno de España y un poco a nivel político? Ya vemos un poco qué es lo que ha pasado en Europa, pero sobre todo un poco a nivel político en España. ¿Qué papel fundamental se mueve por ahí para que haya este cambio y esta transición pues hacia la más normalidad o hacia el menor consumo de drogas y de alcohol, como señalas en el artículo? Principalmente creo que es una cosa que no tiene tanto que ver con el gobierno, sino más bien con la pandemia. Bueno, en este caso hay diversos informes que lo que explican es que ha habido un aumento, o sea, un descenso progresivo de alcohol y drogas precisamente después de la pandemia. Pero en este caso, los datos de la encuesta son de 2019. O sea, sí que hay estudios como posteriores que indican que ese consumo ha ido a menos, pero yo creo que no es una cosa tanto del gobierno, porque creo que escapa un poco al control del Estado. O sea, de hecho, a través de, muchas veces se actúa frente a las drogas o frente a la drogodependencia a través de entidades terceras como son las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, porque el Estado no tiene capacidad para abordar esa problemática. Entonces creo que no es algo tanto del Estado, aunque es verdad que podría hacer más por sensibilizar por esta situación, ¿no? Pero yo creo que al final sí que ha habido una progresiva sensibilización de qué dañinas pueden ser las drogas en nuestras familias, en nuestro día a día. Si os acordáis, bueno, o sea,
sois muy jóvenes, pero toda la crisis de los 80, toda la gente que murió al final por tema de drogas, todo eso ha golpeado, sobre todo en muchas partes de España, y creo que al final es una sensibilización que se mueve ya tanto a nivel institucional como a nivel de que socialmente los 60, 70, 80, 90 fueron muy duros para muchas familias, ¿sabes? Todo ese tema de la cuando en España se empezó a abrir y hubo esa entrada que fue muy serio, sí, exactamente. Pues me parece que te quería, Dani, preguntar una cosa. Sí, también. yo tengo una duda, y es que, ya que has comentado el tema de ONGs, exactamente, ¿cuál sería el proceso que llevaría un adicto a cualquier droga para llegar al estado de bienestar en el caso de España? Esto, yo por lo que he hablado con tanto entidades que se dedican a esto, por ejemplo, Proyecto Hombre es una de las más míticas históricamente, porque llevan muchos años trabajando en esto, como también pues técnicos de intervención de, en este caso, sindicatos, que fue con los que yo hablé, es muy complicado. O sea, al final son procesos que deberían estar muy individualizados. Cada persona que al final tiene una dependencia, una adicción, tiene que vivir su propio proceso, pero lo primero al final es tener como apoyo en todos los sentidos. O sea, poder recibir un apoyo especializado en tema de dependencia, de adicciones, pero también tener como ese sostén económico y ese apoyo continuo para que tú puedas tener una rehabilitación en todos los ámbitos de tu vida. Por eso el tema del trabajo es tan complicado, porque al final cuando una persona desarrolla una adicción que le impide volver, o sea, llevar una vida con normalidad, el mercado laboral se cierra para esas personas, porque al final las empresas no están ofreciendo esa ayuda, ese apoyo. O sea, al final el tema de las drogas, la drogodependencia, te empuja a la marginalidad. O sea, es un tema tabú. La sociedad y las empresas no te ayudan por sí mismas a recuperarte y a rehabilitarte. Al final es un tema muy, muy complicado. Cierto es. Pues mira, justamente hablando de empresas y de justo que has comentado que a lo mejor no se da esa ayuda que se podría dar por parte, hablando de nuestra época actual, redes sociales, también la ciberdelincuencia o los propios anuncios en las redes, que es algo que hoy en día nos afecta mucho. Te quería preguntar, desde obviamente tus conocimientos y punto de vista, ¿crees que las redes sociales y, bueno, el tema de la ciberdelincuencia tienen algún tipo de impacto a la hora de influir a la gente a consumir drogas dentro de la sociedad española, o pueden incitar por algunas cosas que ocurran dentro de las redes sociales? O sea, creo que las redes sociales, como al final también reproducen muchas cosas que ya reproduce la televisión o el cine, que es como diferentes aspectos culturales, sí que creo que pueden incentivar, pues como cualquier otra ventana cultural, a consumir. De hecho, o sea, las redes en sí mismas, también estamos viendo ahora que la gente, también existen problemáticas de la gente adicta a las redes sociales o la gente adicta al móvil. O sea, al final son dinámicas que creo que tienen sus diferencias, pero que son muy parecidas, y que evidentemente las redes es una cosa muy amplia que se puede utilizar para muchísimas cosas, y creo que al final pues todo lo que tenga como ese patrón que te puede enganchar, pues no sé, podemos sacar ahí como muchas relaciones, pero las redes por sí mismas son una herramienta al final. Entonces tiene la potencialidad de incentivar, pero no por sí mismas creo que es algo que vaya a, ¿sabes?, a afectar demasiado. Que es una cosa que puede, pero no es el problema en sí, básicamente, ¿no? Muy bien, pues creo que Dani aquí No, quiere el todavía. compañero. Sí, una de las últimas cosas, de las que te quería preguntar, Ana, es sobre la relación entre los trabajos laborales y el consumo de drogas. Bajo tu punto de vista, ¿cómo crees que han afectado las drogas en el ámbito laboral de las personas? En un nivel generalizado, por decirlo de alguna manera. O sea, ¿cómo han afectado las drogas en el día a día o sea, que cuando ya eres consumidor? Sí, ya habías hablado un poco antes de que cerraba algunas puertas y de que no se podía recuperar. Entonces, dentro de un contexto generalizado, ¿cómo puedes ver que puede seguir progresando esto y cómo puede afectar a nivel Especificando un poco. Exactamente. En el ámbito laboral, sobre todo. Sí. Depende de la profesión, pero donde más drogas se consume son en las profesiones que precisamente albergan más riesgos laborales. O sea, construcción, agricultura,
en hostelería también, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que si, o sea, nosotros trabajamos en alguno de estos campos que ya de por sí presentan pues riesgos laborales importantes de todo tipo que os podáis imaginar dentro de estos campos. Si encima consumimos drogas, que son sustancias que al final nos desinhiben, nos impiden poder realizar nuestras tareas muchas veces sabiendo lo que estamos haciendo, prestando atención, sobre todo si tenemos que abordar o hacer tareas peligrosas o complicadas, eso para los trabajadores puede ser fatal. O sea, es verdad que no hay muchos estudios en la materia, pero tenemos estudios de la década de 2010 que certificaban que entre el 20 y 25% de accidentes laborales estaban vinculados con trabajadores que habían consumido alcohol o drogas en general. Entonces, claro, tú date cuenta que tú trabajas en la obra y vas puesto hasta arriba, ¿sabes? Pues es que a saber lo que te puede pasar. Sobre todo si es una cosa como lo que explicaba Adri, ¿no? O sea, tan normalizada que tú cualquier día de trabajo, si lo haces diariamente, o sea, es que es un riesgo diario el que tienes realmente. Yo me gustaría hacerte dos preguntas, pero bueno, para simplificarlo las voy a dividir. La primera es, comentas que sobre todo en trabajos cuyo riesgo laboral es más alto es donde hay más adicción. Pero ¿tú crees que en trabajos, sobre todo de ocio y hostelería, puede ser que también haya más acceso a estas sustancias por el contacto con otras personas o es incluso menos que en la obra, por ejemplo? No, totalmente, sí. O sea, de hecho, una de las cosas que también abordábamos en el report es, dependiendo de la droga, es más consumida. O sea, hay ciertos tipos de drogas que son más consumidas dependiendo de la profesión de la que estemos hablando. Por ejemplo, el alcohol es mucho más barato y es más consumido en la construcción, pero en profesiones artísticas la cocaína es mucho más consumida. O sea, es la segunda sustancia más consumida si estamos hablando, por ejemplo, de músicos, discotecas, este tipo de entornos que están muy vinculados al ocio. Yo hablé tanto con camareras en plan de noche como con un DJ, también como que era técnico de sonido, trabajaba con músicos reconocidos y demás, que explicaban eso. O sea, que al final tú en tu puesto de trabajo estás de fiesta. O sea, eres DJ y estás de fiesta. Al final te ofrecen droga, aunque tú estés trabajando. La gente no entiende que tú estés trabajando. O sea, eso es lo que a mí me han contado y estás expuesto, continuamente expuesto a todo tipo de sustancias que se consumen en la noche, ¿no? Y la segunda pregunta, bueno, está ligeramente relacionada y es que has dicho que dependiendo del trabajo suele ser unas drogas u otras. Hablando de drogas ilegales, suele comentarse por ahí de vez en cuando, o sea, me refiero, dependiendo del año, suele estar de moda una droga u otra. ¿Esto crees que depende del consumidor o del distribuidor, de la disponibilidad de la misma? ¿De qué crees que depende esta moda de cada sustancia? La moda de cada sustancia, yo creo que el consumo sobre todo depende del consumidor y de lo que pueda consumir. O sea, al final, yo no soy una experta en el mercado de drogas, pero hay drogas que son de mucho más fácil acceso, como la marihuana, por ejemplo. La marihuana es la droga ilegal, bueno, hago comillas, pero es la droga ilegal más consumida en España, ¿sabes? Entonces, es una de las drogas más baratas a la que puedes acceder. Entonces, yo creo que aunque haya modas, por ejemplo, había una moda que escuché, bueno, que escucha sobre todo entre la gente que sale por la noche y tal, el tema del tusi, que es como súper citado en canciones de reggaetón, que es la cocaína rosa que va cortada con un montón de basura, que es lo que suele pasar con las drogas de diseño, que al final van cortadas con un montón de cosas. Pero bueno, o sea, quien accede a ellas es la alta sociedad, o sea, un poco la gente que tiene más recursos, pero al final el consumo mayoritario se mantiene, ¿sabes? O sea, que es cannabis, MDMA, speed, o sea, al final cuando tú sales lo que la gente suele tener, o sea, no cambia. Bien. Pues antes de hacer la última pregunta, me gustaría yo hacerte una pregunta
un poco y que pues es un poquillo personal, tampoco demasiado, por suerte, pero dentro de todo el periodismo y de este tema, que es un tema hoy en día un poco delicado y bastante polémico, ya lo has dicho, la droga es hoy en día un tema tabú, ¿qué te llevó a empezar a investigar esto y a empezar a recaudar información sobre este problema tan grande hoy en día en España? Aunque bueno, en todo el mundo, pero centrándonos en España. O sea, yo creo que independientemente del trabajo en el que tú estés, porque yo soy periodista, pero he trabajado en muchas cosas, o sea, en muchos ámbitos, da igual donde trabajes, es relativamente fácil ver a cualquier persona consumir en su entorno, en su espacio de trabajo, ya sea tabaco, alcohol. Más difícil es verlo, por ejemplo, si están como consumiendo cocaína, que es algo como más impactante, pero por ejemplo cannabis. Entonces sí que a mí me lleva como a preguntarme o sea, qué relación al final tienen las jornadas laborales que estamos viendo, como que estamos como en una creciente crisis, como con tanta precarización, sobre todo la gente joven. Todo el tema de la salud mental, vemos cómo han aumentado también el tema de la medicación, hipnosedantes y demás. Entonces, claro, al final yo pensé, si esto ha aumentado, o sea, si el tema de todos los ansiolíticos, antidepresivos ha aumentado, las drogas, que es algo que está mucho más presente en nuestro ocio, ¿qué habrá pasado con el tema de las drogas? Seguro que también ha aumentado. Entonces eso fue un poco lo que a mí me llevó a meterme a investigar, y es que era una relación como súper clara. O sea, es que esto lo dicen informes del Ministerio de Sanidad, que no es una cosa como demasiado que tú, vamos, no tuve que cavar demasiado, ¿sabes? O sea, una evidencia científica de que las profesiones más precarias y más duras son, o sea, hay una correlación súper evidente de que son donde más se consume drogas. Y ahí ya empiezas a acabar, y es que es eso, o sea, tú vas a hablar con una persona que haya trabajado en la obra, en hostelería, en el campo, y es que no te va a costar nada encontrar a alguien que haya tenido que consumir para seguir el ritmo de productividad o para desconectar. Y en el periodismo es algo que, como dice también otro chico que entrevisto, que también es periodista, en el Report, que ha trabajado en un montón de países, es que en el periodismo también pasa esto, porque al final es un ritmo de trabajo que poca gente lo soporta. Entonces, en todas las profesiones yo creo que pasa, hay una precarización muy grande en el mercado de trabajo laboral en todas partes, y al final la gente consume para aguantar y para desconectar. Pues muchas gracias por la respuesta. Sí, yo, y ya para acabar, te quería preguntar acerca, aunque bueno, esto es un poco más a nivel político, pero desde la última década, ahora lo estamos viendo más, sobre todo con los gobiernos, pero desde la última década, de esta última década me refiero, sobre todo de 2010 a 2023, estos 10 años, ha habido una necesidad por parte de los gobiernos de acabar no con el consumo de las drogas, pero sobre todo con el narcotráfico. Y por ejemplo, una de las cosas que hizo Uruguay fue legalizar la marihuana, lo que es en el país, por una dosis que suministraba y que sigue suministrando hoy en día el Estado, es decir, una dosis controlada que suministra el Estado, y con unos precios más baratos para intentar hacer frente a esos precios tan altos y de alguna manera terminar con el narcotráfico. Y bueno, un poco parecido, ya sabemos lo que pasa en Países Bajos, en Ámsterdam, en todos esos sitios, y hace poco Irlanda también se unió al barco. ¿Tú crees que esta manera de combatir el narcotráfico y el consumo de drogas suministrando una dosis con un precio barato por parte del Estado es efectivo a día de hoy? No lo sé, porque tendríamos que ver en qué país exactamente cómo funciona. También te digo que España tiene un historial muy problemático con el tema del narcotráfico y su vinculación a las instituciones, que eso mismamente a través de Feijóo ya podemos ver algunos ejemplos sobre la relación problemática de, pues eso, instituciones política y drogas en España. Entonces yo creo que es un tema hiper complicado, es muy complicado también teorizar y sacar conclusiones de esto sin que haya medios, sin que haya información, porque el problema de las drogas y el narcotráfico es que al final, al desarrollarse en pura clandestinidad, es complicado entender cuál es la magnitud del problema y por dónde se puede abordar.
yo creo que drogas siempre va a haber, que tenemos un problema que es inabarcable con el tema de las drogas, y no sé realmente cómo es el Estado, porque al final España también es un país, ¿sabes? Y el narcotráfico es un fenómeno internacional y creo que es imposible de ponerle delimitaciones, aunque en España tengamos, pues eso, problemas al final, una posición geopolítica muy importante, pero no, vamos, o sea, yo así sin saber mucho en esta materia, porque también es complicado saber acerca de esto, te diría que es muy complicado. O sea, que cuanta más información, cuanto más medios y cuanta más comunicación respecto a toma de drogas, mejor, pero que no sé cómo de capaz es el Estado como para poner soluciones efectivas al tema de las drogas, sobre todo el tema del narcotráfico. Pues nada, sintiéndolo mucho, vamos a tener que dejar aquí el programa. Agradecemos mucho tu asistencia y agradecemos que nos hayas enseñado tantas cosas respecto a este tema que, como he mencionado antes, es ligeramente tabú en la sociedad actual. Y nada, muchas gracias por tu asistencia y muchas gracias por habernos dado tu opinión en alguna pregunta que sea sido necesaria. Es bueno contar con la opinión de alguien que es experto en el campo. Yo lo que quería es, pues bueno, invitar un poco a los oyentes y a los espectadores a que lean, a que se metan en público y lean si les apetece los 3 últimos artículos que son bastante curiosos de Ana Rojas, como en este caso hemos tratado el primero, pero hay muchísimos más en los que trata y se dedica un poco a investigar sobre el tema de denuncias de acoso sexual en colegios de Madrid, y también algún artículo sobre violencia de género, pero bueno, os invitamos a verlo y a que nos deis vuestra opinión. Muchas gracias. Muchas gracias por muchas todo. gracias.